Buenas tardes, hermanos todos. Este cuarto domingo de Pascua es conocido en la liturgia de la Iglesia como el Domingo del Buen Pastor. Y la Iglesia nos pide en esta jornada, o propone, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Un aspecto que sería importante tener bien en cuenta, sobre todo ante, no sé si llamarlo con justicia, crisis vocacional que estamos viviendo hoy día en nuestra Iglesia. Y cuando hablo de crisis pongo comillas porque yo no creo que realmente haya una crisis de vocación. Por una razón muy simple. La llamada es de Dios y Dios no está en crisis nunca. El problema es la respuesta a esa vocación. Hay una crisis humana muy fuerte por la cual o no se llega a reconocer la vocación original para la que fuimos creados, por tanto falla la respuesta a esa vocación original, y de ahí vienen también después tantas frustraciones humanas, porque todos los talentos que hemos recibido cada uno en la vida estaban dados precisamente para cumplir con una función única e indiscutible en nuestra existencia. Por tanto, les invito a que no pasemos por alto este detalle y todos, sobre todo en familia, oremos, ¿no?, por esta intención, para que el Señor mande muchos y santos pastores a su Iglesia. Buen pastor. Decimos que conocemos a Cristo, por lo menos en teoría, y en ese sentido yo creo que debemos de tener siempre muy en cuenta la definición que Jesucristo hace de sí mismo, es decir, conocer los calificativos con los cuales Él se ha ido identificando a los suyos a lo largo de sus 3 años de vida pública. Y hoy, precisamente en este Evangelio, en el que Jesucristo se presenta con 3 calificativos muy concretos. Yo soy la puerta del aprisco. Yo soy el aprisco. No sé si conocen este concepto, aprisco, el redil, ¿no? El aprisco. Y yo soy el pastor. Vamos a detenernos un poquito más sobre esta tercera acepción de pastor, porque creo que es la más importante y la que da titularidad a este domingo, pero vamos a mencionar brevemente las 2 primeras. La Biblia habla de la puerta de la ciudad en varias ocasiones, y Jesucristo se apropia esa titularidad. Yo soy la puerta del redil, y el que no entra por la puerta es un ladrón, un mercenario, no viene más que a hacer estrago. Cuando la Biblia habla de la puerta, en el fondo, a nivel analógico, lo que nos está hablando es de fortaleza, de seguridad, de protección. Creo que en alguna ocasión les he hablado del significado del ojo de aguja. Y no se habla aquí de la abuelita enhebrando la aguja, ¿no?, para tejer, ¿no? No, el ojo de aguja, dice Jesucristo en la parábola, es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El ojo de aguja es la puerta. Es la puerta de esa ciudad fortalecida. Antiguamente se hacían estas grandes puertas que incluso si ustedes van por Europa, donde tenemos todavía las ciudades del medievo fortalecidas con murallas, y cuando estas murallas han desaparecido, las puertas han quedado como monumentos. Era la parte más fuerte, ¿no?, arquitectónicamente hablando. Bien, esas puertas grandes que se cerraban en la noche, pero para permitir el paso peatonal quedaba una puerta pequeñita, ¿no?, para que los individuos pudieran pasar. Pero obviamente cuando llegaban las caravanas, aquellos caballos, camellos cargados de mercancías, si llegaban en la noche no podían pasar. Si tú querías pasar a la ciudad tenías que pasar solo y a pie, porque no te iban a abrir el portón. De tal manera que un poco el simbolismo de la parábola de Jesús es que cuando tienes que pasar, todo lo que traes consigo se queda atrás,
pasas tú solito. Nada de lo que te trajiste te sirve. El ojo de aguja, ¿no? Bien, esa es la puerta. Jesús es la puerta. Franquear, por tanto, esa puerta es acercarse a Dios. Y Jesús es precisamente el medio que se ofrece para acceder al Padre y a los pastos de esos bienes divinos que Él nos ha ofrecido. Y en ese sentido, apropiándonos este simbolismo, creo que nosotros como cristianos debemos también de ser puertas a imitación de Cristo, puertas abiertas para los demás, para darles acceso a la salvación, al Evangelio, al reino. Somos instrumentos, o deberíamos de serlo, ¿no? Nunca debemos de convertirnos, a la luz del Evangelio, en muros, en tapias, de choque, paredes, de rebote. Es necesario, por tanto, yo diría, vaciarse uno de sí mismo para nunca ser obstáculo para nadie, para ese encuentro personal con Dios y esa adquisición de la salvación. Segundo, aprisco. El aprisco, el redil, el rebaño, donde encontramos esa defensa, ese abrigo, ese descanso. En el fondo viene a identificar lo que es el reino de Dios, que Jesucristo ha venido a ofrecernos. Y no se entra a ese aprisco con astucia, como hace el ladrón, ni con violencia, como hace el salteador, sino únicamente en fidelidad, es decir, en un servicio total. Que lo tengamos en cuenta. Y tercero, pastor. Jesús es el único y buen pastor de la comunidad. El único y el buen pastor de la comunidad. Los demás lo somos por asimilación y muy lejos de la perfección, obviamente. Por tanto, creo que para acercarnos a este texto, lo primero que tenemos que hacer es superar esa idea bucólica del buen pastor, ¿no? Y yo diría que un poquito despectiva, en el sentido, por lo menos en la época de Jesús, hoy ya prácticamente ni existen, pero en la época de Jesús el pastor era de esa clase social marginada, despreciada, ¿no? Que vivían incluso fuera de la ciudad y no tenían acceso a ella. El pastor, yo diría que es un hombre y es una mujer de coraje, de audacia y sobre todo de prudencia. Tres calificativos que deberíamos de asimilar para cada una de nuestras vidas. Audaz, es decir, esa capacidad de emprender acciones poco comunes, sin miedo a las dificultades que encontraremos en el camino y al riesgo, obviamente, que implica cuando nos salimos del contexto habitual. Coraje, que implica ese valor y esa decisión apasionada con que se acometen precisamente todas esas acciones audaces. Y prudencia, que es esa capacidad de mesura para valorar los riesgos y sobre todo no caer en la temeridad, arriesgando en vano. El pastor, Jesucristo, el único y buen pastor, camina siempre delante, nos dice el Evangelio, porque conduce, porque guía. Y nos dice también que conoce a sus ovejas, conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. No sé si nos hacemos una idea de la relevancia que tiene este concepto. Es decir, no somos un número más en el proyecto de Dios. Somos únicos en la vocación que Dios nos ha dado. Y a cada uno nos llama por nuestro nombre, nos conoce personalmente y nos invita a seguirlo. Conoce a sus ovejas, esa unicidad que tiene que estar presente también en nuestra iglesia hoy. Y en ese sentido yo quisiera contemporizar esta palabra del Evangelio, obviamente pronunciada hace 2000 años, pero que tiene plena actualidad hoy día en nuestros días, y tenemos que encontrar cuál es el significado, ¿no? de este Evangelio para mí hoy,
qué es lo que Dios me está diciendo y sobre todo qué es lo que Dios me está pidiendo. Miren, el pastor, yo lo podría definir hoy día en nuestro vocabulario habitual como el líder, el guía, el jefe, etc. Pero cuidado con las limitaciones de estos términos, sobre todo sus limitaciones cuando las apropiamos al Evangelio. ¿Por qué? Primero porque ser líder implica un gran peligro, un gran riesgo. Apoyar el liderazgo en la manipulación. El que manipula automáticamente ya deja de ser líder, porque el líder no hace que le sigan con el ejemplo, en la proposición y no en la imposición. Cuidado con apoyar ese liderazgo en la imposición de los criterios propios de la persona y no en el beneficio personal. Peligro en la, yo diría, anulación de la personalidad del otro. Y peligro sobre todo en la utilización en propio provecho del cargo de liderazgo que me dan. La fórmula de la presentación estándar, yo diría, del liderazgo, del líder, es aquel que quiere realmente servir a los demás. Hoy podríamos decir servir al pueblo, poner mi vida al servicio y a disposición de, dispuesta por tanto a cualquier y a todo sacrificio por el otro, por el rebaño que le ha sido encomendado, por el pueblo, la comunidad a la que sirve. Ahí está la audacia de la que hablábamos antes. Y sobre todo en el servicio desinteresado, disponibilidad plena y total. El problema que vemos cuando hacemos esta actualización hoy de ese liderazgo, de ese pastoreo, es que casi siempre falla. Y no estoy hablando solamente en el contexto eclesial, ¿no?, sino en el contexto humano y político, ¿no?, que nos toca vivir hoy de una manera particular en estos días que vivimos plena campaña electoral. Por ello, yo digo que Jesús contempla esa figura del pastor con la contrapuesta del cordero humilde que debe ir al matadero. No solamente es el pastor, él también es cordero. Y en ese sentido, yo entiendo que el Papa Francisco hace algunos años nos hablaba a nosotros, los pastores de la Iglesia, para decirnos: ustedes deben de ser pastores con olor a oveja, y ustedes deben ser ovejas con olor a pastor. Esa identidad se tiene que dar en plenitud, ¿no?, para el éxito del reino de los cielos. Todos tenemos, por tanto, un pequeño o un grande, eso está por descubrir, líder dentro de nosotros. Lo importante es ejercerlo a la luz del Evangelio, con esa conciencia cristiana de servicio y de promoción del otro. El pastor lo único que busca es el bien de su rebaño, el bien de sus ovejas y de cada una de ellas. Esto en nuestro contexto hoy social, empresarial, económico, político, vemos que está fallando, porque nos movemos por intereses personales, por triunfo propio, incluso a costa del fracaso de los demás. Es decir, parece que va de la mano de que el otro tiene que fracasar para que yo tenga éxito. Hace algunos años, y lo pongo como ejemplo y testimonio, porque es muy sutil, tenemos un certificado de gestión empresarial por el cual, totalmente fundado en la doctrina social de la Iglesia, para trabajar, ¿no?, en la empresa emprendedora. Y nos tocó hacer un análisis, y creo que fue la primera, además, empresa que en México trabajamos, de la Moderna, que ustedes comen su pasta y sus galletas, ¿verdad? Una empresa totalmente exitosa, que siempre ha superado todos los estándares de calidad, encomiable, no voy a decir yo lo contrario, pero cuando a mí me tocó hacer esa auditoría, estoy hablando de años atrás, yo observé un detalle muy particular.
Porque hablando con los empleados en las distintas fases de la empresa, en la visita de uno de los almacenes de conservación, me encontré un señor de unos 70 años, pónganle, viejito. Y cuando hablo con él, para preguntarle su opinión, con gran orgullo, aquel hombre me dice: padre, llevo trabajando 30 años en la empresa. Digo, ¿y qué cargos ha ocupado? Dice, no, siempre el mismo, siempre he estado aquí en el almacén. Pucha, se me cayeron todos mis argumentos. ¿Cómo es posible que una persona trabaje en una empresa 30 años y no se promocione para nada a sí mismo? ¿Cómo no ha ido ascendiendo en el escalafón de puestos de trabajo, asumiendo responsabilidades nuevas en el reconocimiento del ejercicio de su trabajo? Fue un tache tremendo para la empresa, a mi punto de ver, a mi punto de vista. El hombre era feliz porque había tenido trabajo 30 años, pero había faltado ese factor de dignificación de la persona, de abrirle campos de acción, de promoción personal, de crecimiento, de desarrollo. A eso me refiero, ¿no?, cuando hablo de esa figura del líder, del jefe, que vive siempre para el otro y no pensando en sí mismo. Y aquí entra otro elemento fundamental, que es la gratuidad, presente siempre en el Evangelio y que debería estar presente también en nuestra vida cristiana. Y gratuidad que yo lo definiría como un amor que muy poca gente entiende. Es decir, hacer todo desinteresadamente, gratuitamente. Gratis han recibido, den gratis. El problema es que hoy el concepto de gratis es pérdida de valor en el significado en nuestra mente. Aquello que es gratis no vale nada y por tanto no le damos ningún aprecio, cuando posiblemente aquello que Dios nos ha dado gratis es el tesoro más grande que poseemos en nuestra vida. Pero no lo valoramos precisamente porque se da gratis. La pregunta que yo me hago es: ¿tenemos derecho a alguien a sacar provecho del rebaño que Dios nos ha encomendado? Y estoy poniendo a todos en la figura del pastor, no solamente yo. Todos somos pastores, de una u otra manera, invitados a serlo. Yo me acuerdo, en España teníamos un chiste que yo creo que es bastante lúcido. Reunión de pastores, oveja muerta. O sea, imagínense un grupo de pastores que se reúnen para hacer una fiesta, pues tienen que llenar la mesa, ¿no? ¿Y cómo se llena? Matando una oveja para comérsela, hacer la fiesta. En el sentido simulado, ustedes habrán percibido claramente que no me refería a eso, ¿verdad? Reunión de pastores, oveja muerta. Normalmente por la crítica, por el chisme, por la murmuración. Ese amor desinteresado, por tanto, y les invito aquí a que los que son ávidos de la lectura cojan ese libro tan hermoso de Carl Lewis, si quieren, en castellano, que se titula Los Cuatro Amores. Los Cuatro Amores de Lewis, en el que va describiendo precisamente las calificaciones que tienen las cuatro tipologías universales del amor. La storge, que sería el cariño, ¿no? Segundo, la filía, que sería la amistad. Tercero, el eros, que sería el amor puramente afectivo, erótico, sexual. Y el cuarto, el agape, que es la caridad, el culmen del amor. ¿Sí? El amor cristiano. Se tiene que centrar en este cuarto tipo de amor, que lo abarca todo. Los demás tienen algunas deficiencias. Jesús, en ese sentido, yo diría que busca deslegitimizar todo tipo de autoritarismo, de totalitarismo, de populismo, pónganle todos los ismos que quieran. Hay una descalificación en este Evangelio precisamente de esa autoridad deslegitimizada por la propia actividad del jefe, del líder. Jesucristo lo dijo claramente, por ejemplo, en el pasaje a los fariseos varias veces les hace un señalamiento en este sentido, pero si recordarán, cuando Jesucristo cura al ciego,
al ciego de nacimiento, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Lo expulsan del templo, lo expulsan de la comunidad. Si no piensas como yo, entonces no eres parte nuestra. Y ahí viene la exclusión, ahí viene la diferenciación. No es esa la imagen del pastor que Jesucristo nos deja en el Evangelio y de la autoridad perfecta, en la que uno pone su vida al servicio de todos, incluso por el más desagradable, por el más adverso. Qué importante sería que ahora nuestros candidatos a los distintos cargos de gobierno en todas las dimensiones tuvieran en cuenta este criterio evangélico. Servicio a todos, sin distinción ninguna. Cuando nos vemos inmersos en una polarización social tremenda, ahí está el error. De ahí esos calificativos inverosímiles, casi yo diría que utópicos, que usa para definir la figura del buen pastor, del líder. Es el que da la vida por los que le siguen. ¿Tienen ustedes algún líder social que sea capaz de dar la vida por ustedes? ¿No? Si nos multan hasta por talar un árbol, ¿verdad? Llama a cada uno por su nombre, identifica quién es cada quien y cuál es su problema. Marcha adelante, abriendo camino, afrontando peligros por los demás y saca al campo abierto de la libertad. Qué hermosa palabra. El pastor saca, ¿no?, a las verdes praderas de la libertad a sus ovejas. Y aquí quería hacer un pequeño excursus porque esa llamada es universal y es atemporal. Dios nos llama a seguirle en ese camino de libertad. Seguirle en libertad, y de ahí implica el desprendimiento personal de todo y de todos. Vivir en libertad significa liberarse de todas las ataduras que nos bloquean en cualquier circunstancia y que por tanto finalmente terminarán esclavizándonos de una u otra manera. Miren, para impedir que un pájaro vuele, imagino que esta imagen la habrán escuchado en alguna ocasión, podemos utilizar una cadena o podemos utilizar un simple hilo de seda. Ustedes aten un hilo de seda que no se ve, que es imperceptible a la patita del pájaro y ya le quitaron su libertad. Y esta muchas veces, y lamentablemente, es la artimaña del mundo. Por tanto, totalidad en ese seguimiento, en el camino de la libertad. Permanecer en este sentido en familia, quiero que entiendan bien este concepto, porque Jesucristo nos dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El problema es que todos queremos seguir a Jesús, pero no todos quieren negarse a sí mismos y sobre todo cargar la cruz. Y ahí viene el problema. Las premisas son las que nos llevan a la conclusión, pero esa conclusión no va a ser acertada si invertimos las premisas. Por tanto, permanecer en familia significa en el fondo seguir siendo niños. Uno más en el rebaño, sin iniciativa, hacer lo que los otros dicen, pero dejar la casa en ese sentido, en el sentido afectivo, no físico, significa abandonar la seguridad, abandonar el lugar donde tenemos siempre respuestas a todo de parte del papá. Es salir a la intemperie, a la periferia. Duc in altum, como nos dice Jesús. Ve mar, rema mar adentro. Arriesga tu vida, sígueme. ¿Sí? Y yo te ayudaré a llevar tu cruz. Dicho esto, Jesucristo se nos presenta como Cordero y como Pastor, pero siempre lejos de todo signo de dominación. Y voy a terminar haciendo dos analogías a la luz de estas palabras del Evangelio. Permítanme las expresiones porque son bastante confusas, pero creo que bastante profundas en su significado, y no quisiera que se malinterprete. Voy a hablar en primer lugar de la virtud de la desobediencia.
entiéndanme bien, virtud de la desobediencia. Los niños, tápense los oídos, por favor. No se me escandalice nadie. Cuando los que mandan buscan su propio provecho, no parece que haya otra solución que los que son mandados apliquen el disenso, la crítica y la desobediencia. Algo que está muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque esta actitud inquieta a quien ostenta precisamente el autoritarismo, el totalitarismo. Impiden todo tipo de disenso, en las buenas o en las malas. Entonces, cuidado. Cuando oímos hablar de obediencia ciega, yo digo que lejos de ser una virtud, es un vicio. La obediencia ciega. La obediencia tiene que ser libre, no ciega, no ignorante. Quien exige obediencia ciega, es decir, gregaria, fomenta el aborregamiento. ¿Saben lo que es un borrego, verdad? Hablando en el contexto idílico del pastor y del rebaño. Es aborregamiento. No pretende más que dominio y manipulación. Y esto fomenta el pensamiento débil y crea lo que llamamos el hombre masa. La masa no piensa, simplemente actúa por señalamiento. Y les pongo dos ejemplos. Ahorita que está jugando el Real Madrid y el Barcelona, no sé cómo irán. ¿Qué pasa en un estadio de fútbol? Han estado todos, creo, en alguna ocasión en un estadio de deportes, donde se juntan 50, 80.000 personas. Se pierde el sentido de identidad personal. La masa grita al unánime. Alguien grita gol y todos gritan gol, entre otras cosas porque nadie vio si entró la pelota. Yo que he estado algunas veces en el Bernabéu, en el estadio donde se está jugando este partido, estás ahí en el quinto anfiteatro, ¿no? Y no sabes por dónde va la pelota porque no la ves por la distancia que estás del campo, ¿no? Pero es el entusiasmo, la euforia, ¿no? De estar en el partido, de gritar. O sea, esto es un espectáculo. Si quieres ver fútbol, vete a la televisión. Porque en el estadio no ves fútbol, eres masa. Eres masa. Y te dejas guiar por la masa. Si gritan, tú gritas. Y no sabes por qué estás gritando. Ese es el pensamiento débil. Lamentablemente hoy a veces lo vemos incluso en el Congreso de la Unión, ¿no? Se ponen los congresistas que hay aquí presentes, pero no, uno grita y todos gritan al unánime. Hay que protestar y todos protestan. Y me acuerdo de algunas entrevistas periodísticas que han hecho algún congresista cuando salen, les preguntan, ¿qué es lo que ustedes están reclamando? No sé. Entonces, ¿qué reclama? No sé. Pero me han dicho que reclamen. Te vas a las manifestaciones que nos bloquean las calles todo el día en la Ciudad de México y pregunta a alguien por qué está protestando. No sé, pero aquí me trajeron, me pagaron para estar aquí dando gritos e interrumpiendo, ¿no?, la vida cívica. Este es el problema de ser masa, de ser rebaño, de perder identidad. Esto es lo que está criticando Jesús cuando nos dice, nos conoce a cada uno por nuestro nombre y es capaz de dar la vida por cada quien. Ese es el verdadero líder en nuestra sociedad y nos debe hacer reflexionar. No sé si ustedes han oído hablar alguna vez de Eric Arthur Blair. Posiblemente por este nombre lo conocen pocos, pero si utilizamos el seudónimo yo creo que a todos nos queda claro. George Orwell. Es un seudónimo, no era su nombre original, ¿ya? Y Orwell, inglés, un hombre que criticó fervientemente y con convicción el imperialismo inglés, de Inglaterra, que después cometió, no voy a permitir hacerle un juicio de valor, venirse a la Guerra Civil Española a combatir por el lado republicano, perdió la guerra, por ese sentido socialista que él tenía, que le llevó a combatir con el imperialismo inglés, pero precisamente como consecuencia de su participación en la Guerra Civil Española, se dio cuenta de que el error no estaba en los nacionales,
estaban los republicanos. Y de ahí empieza a escribir contra los totalitarismos, primero el nazi alemán, ¿no? Y después el ruso, de Stalin. Y escribe dos grandes obras que yo les invito a que lo lean, ¿no? La rebelión en la granja. La rebelión en la granja es una obra maestra contra el totalitarismo. Y después escribe otra que se llama 1984, en la misma línea, pero mucho más específica. De ahí surge después lo que llamaremos la sociedad orwelliana, ¿no? Que yo creo que no difiere mucho de la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, en la que vivió Orwell, con lo que hoy nos estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que propone la sociedad orwelliana? Se lo voy a decir en el contexto en el que fue escrito. Vean si ustedes tienen aplicación en el contexto en el que estamos viviendo. La sociedad orwelliana se basa en tres principios clave: la manipulación de la información, la práctica de la vigilancia masiva y la represión política y social. Esa es la sociedad orwelliana. Conceptos como el Gran Hermano, ustedes lo habrán conocido por un programa de televisión, esa vigilancia estricta social de cada uno de nuestros movimientos, que se acuña precisamente en el libro de 1984, escrito por Orwell, Habitación 101, Policía de Pensamiento, ese neolenguaje que vamos creando, porque todos estos movimientos totalitarios primero quieren ganar la batalla gramatical para después ganar la batalla real. Y nos acuñan nuevos términos para pervertir el sentido original del lenguaje. Y les pongo ejemplos que son muy evidentes. Hace simplemente 2 o 3 décadas se hablaba de aborto, ahora se habla de interrupción del embarazo. Perversión totalmente del sentido, porque si tú interrumpes algo es para retomarlo de nuevo. Ahora, maten a alguien y a ver si recupera la vida después. Nada que ver con el concepto que se diseña. O el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. O sea, es una perversión del lenguaje, confundiendo las ideas, confundes después la realidad. La incuación de la palabra género para suprimir la palabra sexo. Porque el sexo lo tenemos todos claro, o soy hombre o soy mujer. Al incoar un nuevo concepto llamado género, le doy la multiplicidad de acepciones que le podamos querer meter. Son infinitas. Perversión del lenguaje. El concepto que manejamos todos indistintamente a nivel empresarial, recursos humanos, para designar al colaborador, a la persona humana. ¿Desde cuándo el hombre ha sido un recurso para algo? El hombre es el fin, el dinero es el recurso. Ahora nos pervierten el lenguaje y al final la mentalidad va cambiando y vamos pervirtiendo la realidad. Esa es la esencia del totalitarismo, esa es la sociedad orwelliana. Cuidado, porque yo creo que no hay mucha diferencia con lo que hoy estamos viviendo. Tenemos ya los precedentes históricos de a qué conduce todo esto. No caigamos en los mismos errores. Lo que forma parte de la lengua, lo que no forma parte de la lengua, no puede ser pensado. Por tanto, hay que acuñar una nueva lengua para incoar un nuevo pensamiento en la sociedad naciente. Frente a esto, ¿qué es lo que propone Jesús? El ministerio de la verdad. Esa que no puede ser manipulada nunca. Los lemas de partido que proponía esta sociedad orwelliana, y una vez más les digo, comparen con la realidad que estamos viviendo. Primero, la guerra es paz. Fíjense qué antagonismo. La guerra es paz. ¿Por qué? Porque si conseguimos que los ciudadanos no se levanten contra el Estado por miedo a la opresión, a la violencia, a la amenaza, entonces habremos conseguido controlarlo todo. Entonces, bienvenida a la guerra, porque nos proporciona, claro, a unos pocos, la paz. Segundo, la libertad es esclavitud. El esclavo se siente libre cuando no conoce otra cosa que su esclavitud.
Cuidado, perversión. Tercero, la ignorancia es fuerza. Evita cualquier rebelión contra el Estado o contra el partido por la fuerza de la ignorancia, porque aquello que no conoces no lo reivindicarás nunca. Y yo creo, y no hablo de México, hablo genéricamente de la sociedad occidental, en gran medida creo que nos quieren conducir hacia esto, promoviendo la ignorancia, no promoviendo una gran educación a nuestra sociedad y a las nuevas generaciones, promoviendo la violencia para mantenernos ocupados y no pensar otra cosa, y en el fondo esclavizarnos de esta manera. Y termino, llama a cada uno por su nombre. ¿Qué implica esto? Yo creo que es la gran bendición que hoy recibimos. Llama a cada oveja por su nombre. El pastor tiene una voz única, inconfundible, veraz, y cada oveja la reconoce. Deberíamos preguntarnos, ¿reconocemos hoy la voz de Dios que nos dirige día a día? ¿Somos capaces de identificar la voz de Dios en medio de tanto ruido, en medio de nuestra sociedad? Llama a cada uno por su nombre. No hay masa, no hay rebaño. Hay individuos, hay personas únicas. Hay una relación personal única, íntima. Mi existencia es un evento original, un ser único, inconfundible, irrepetible. Esto somos para Dios. Esto deberíamos ser para cada uno de los que consideramos nuestros líderes, maestros, gobernantes. Y termino citando a Abraham Joshua Seskel, este judío impresionante en su pensamiento, que decía así: cada individuo es un descubrimiento, un ejemplar único, exclusivo. No existe el hombre estándar, ordinario. Cuando una persona acepta perderse en ese conformismo, en la mediocridad general, cumple una especie de suicidio personal. Todos conocemos ese dicho popular: Dios lo hizo y después rompió el molde. Y esto es lo que ha hecho con cada quien. Y esto es lo que le da valor a cada persona. Sigue diciendo Heskel: yo soy algo que no puede ser repetido, de quien no existe copia o sustituto. Por tanto, yo diría que si no me realizo a mí mismo, si no soy yo mismo, privo al mundo de algo que solo yo estoy en disposición de hacer y que Dios me pedirá cuenta un día. No puedes dejarte sustituir en la vida. Eres indispensable, porque cada uno de nosotros está llamado por Dios a ser lo que es o a ser lo que está llamado a ser, si es que aún no lo consigue. Esta es la gran bendición del Evangelio que escuchamos hoy y la tristeza del mundo en el que vivimos, que se ha alejado totalmente del Evangelio. Que así sea.